Primer Censo y Diagnóstico Nacional de Bibliotecas 2012. Bibliotecario y bibliotecaria, apoya la educación costarricense. El 30 de junio es la fecha límite para llenar el censo. Llama al teléfono 7005-6118 o busca en Facebook Censo Bibliotecas MEP. Te invita el Ministerio de Educación Pública, la Organización de Estados Iberoamericanos y el Programa de Bibliotecología de la UNED por la transformación de la educación costarricense. El día 19 de abril del año 2012 inició la etapa de recolección del cuestionario del Censo y Diagnóstico Nacional de Bibliotecas en Costa Rica. Esta actividad estuvo presidida por el señor Alexander Vargas, director de Recursos Tecnológicos del MEP, la señora Ritama Muñoz Rojas, directora de la Organización de Estados Iberoamericanos de Costa Rica, la jefa del Departamento de Bibliotecas y Centro de Recursos para el Aprendizaje CRA, la señora Ani González, el doctor Edgar Castro Monge, vicerrector de Planificación y presidente de la Fundación de la UNED, Fundepredi. También estuvo el doctor Humberto Aguilar Arroyo, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Además, el equipo de investigadores del Censo y Diagnóstico Nacional de Bibliotecas, integrado por la señora Magister Rosario Solano Murillo, encargada del programa de bibliotecología de la UNED, e investigadora Jorge Meneses Hernández, encargado de las cátedras de investigación y de tratamiento de la información e investigador. El licenciado Leonel Vinda Sánchez, investigador, y el máster José Pablo Mesa Pérez, encargado de la Cátedra de Tecnologías de la Información, investigador y coordinador del censo. También asistieron representantes del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, escuelas de bibliotecología, invitados especiales y un grupo de bibliotecarios escolares de San José. Sin embargo, previo a esta actividad, desde el mes de noviembre del 2011, se comenzó a planificar el diseño de investigación y la aplicación de metodología del censo, encontrando la necesidad de realizar un estudio exploratorio por lo poco estudiado del tema, y se debían considerar variables cuantitativas y cualitativas para la investigación. Concluyendo que era necesario realizar un censo nacional para conocer la realidad de todas las bibliotecas escolares del país, aunado a un censo de la situación de los problemas encontrados, para poder asegurar la calidad de las mismas. Para el mes de enero del 2011 se realizó una valoración del instrumento, con las asesoras de las bibliotecas escolares para poder incluir las preguntas pertinentes. También se acordó solicitar el consentimiento informado a todos. Se realizó un piloto del instrumento censal, para el día 1 de marzo del 2012 y con la participación de 11 bibliotecas escolares del distrito de Atillo. Se integró el formulario en la página web oficial del censo para facilitar el ingreso de los datos. Se desplegaron las actividades de promoción como un afiche alusivo a la actividad y una guía de participación de 7 pasos para orientar a los bibliotecarios escolares. Se habilitó una línea telefónica para consultas y se enviaron mensajes de texto a los informantes. También se visitaron las comunidades más alejadas como la región de Talamanca en el Caribe sur del país, San Carlos y la comunidad de Ciudad Neily en el Pacífico Sur. Fueron también pautadas cuñas radiofónicas por la Radio Nacional de Costa Rica en la frecuencia 101.5 FM entre los meses de abril y julio del 2012. Ya está en marcha el primer Censo y Diagnóstico Nacional de Bibliotecas Escolares, el primer paso en la transformación de las bibliotecas en centros de recursos para el aprendizaje. Recordá que la fecha límite para llenar el censo es el 30 de junio. Para consultas, llama al 7005-6118. Seguinos en Facebook, Censo Bibliotecas MEP. Invita Ministerio de Educación Pública, la Organización de Estados Iberoamericanos y el Programa de Bibliotecología de la UNED. Además, se realizó la producción de 5 programas radiales de 20 minutos que se transmitieron por la misma frecuencia, Radio Nacional 101.5. Se realizó una entrevista con la jefa del Departamento de Bibliotecas y Centro de Recursos para el Aprendizaje CRA, la señora Ani González, sobre la importancia de conocer la situación actual de las bibliotecas escolares. La grabación fue transmitida el día 2 de mayo en la radio en horas de la noche. En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias.
¿Qué es lo que buscan encontrar con este Censo Nacional de Bibliotecas para poder implementar un plan de este tamaño en todo el país? Para poder hacer cualquier proyecto y transformación, necesitamos saber cuáles son los datos reales que tenemos en el país. Y hasta el día de hoy nunca se ha podido saber exactamente qué colecciones existen en todo el país en las bibliotecas escolares, con qué recursos cuentan, si tienen una computadora, si tiene conectividad o no, si el bibliotecólogo está capacitado para el manejo de tecnologías, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, para poderlo ayudar con capacitación. Haciendo primero una recolección de datos con el censo, que está integrado con un diagnóstico, se van a hacer grupos focales para identificar cualitativamente cómo se usan esos recursos que hemos anotado en el censo, que hemos encontrado. Entonces, una vez que los encontramos, hacemos un cruce de variables para poder hacer un análisis y encontrar, qué es la respuesta que tiene que dar el Ministerio de Educación Pública, en qué debemos fortalecer la capacitación, cuáles son los recursos que sí requieren los muchachos, los profesores, los bibliotecólogos y sobre todo la comunidad educativa. No olvidemos que desde siempre las bibliotecas han estado en las escuelas y colegios para favorecer el crecimiento y desarrollo de las comunidades educativas. Onda UNED, acortando distancias. Una segunda entrevista fue realizada con el ministro de Educación Pública. La transformación de la educación costarricense. Hay gente construyendo realidades. Hay gente construyendo ideas. Hay gente construyendo sociedades. Hay gente que construye el mundo. Sociedades constructivas, solo en Onda UNED. Muy buenas noches, muchas gracias por encontrarte en sintonía de Onda UNED. Hoy contamos con la presencia del señor ministro de Educación, don Leonardo Garnier, aquí en Onda UNED, y queremos conversar con él porque se está realizando el primer Censo Nacional de Bibliotecas Escolares. Don Leonardo, cuéntenos un poco sobre la importancia y el proceso que se está realizando en esta área del Censo Nacional de Bibliotecas. Sí, es fundamental porque tener una línea de base, saber cómo están las bibliotecas en todo el país, es clave para este proceso de transformación en el que estamos muy comprometidos, que es ir actualizando las bibliotecas. Y yo hablaba más temprano que así como el libro ha venido cambiando a lo largo de la historia, las bibliotecas, que son la casa del libro, también tienen que adecuarse al nuevo carácter del libro. Y si hoy tenemos, igual que libros de papel, libros virtuales, y tenemos internet, y tenemos la posibilidad de utilizar el video y todas estas formas mucho más diversas de comunicación con las que además los muchachos se relacionan especialmente, nos ha parecido que las bibliotecas tienen que dar ese salto y convertirse en verdaderos centros de recursos de aprendizaje. Continuamos aquí desde el Liceo Samuel Sáenz de Heredia y precisamente tenemos el gusto de conversar con su directora Marjorie Rodríguez. Cuéntenos, doña Marjorie, ustedes fueron un colegio que inició con esa posibilidad de tener un centro de recursos para el aprendizaje, un CRA, y este centro de recursos para el aprendizaje pues ya comienza una segunda etapa. Cuéntenos todo ese proceso que ha llevado el construir una biblioteca atractiva para los jóvenes. Por supuesto, yo considero y yo creo que también los que me antecedieron a mí tuvieron la firmeza, la convicción de que la biblioteca no es un lugar donde se guardan libros y se cobran multas por el día que no entregaron esos libros. La biblioteca es un recurso tanto para el estudiante como para el docente, para que la educación se dé de una forma mejor, utilizar todos los recursos que existen, que tenemos a disposición, que se pueden compartir de unas materias a otras para una enseñanza integral y significativa para el estudiante. Tenemos el gusto de conversar con Leonardo Obando, estudiante del liceo, precisamente de quinto año. ¿Qué recomendaciones le das a una persona que esté administrando una biblioteca como estudiante que pueda hacer para que ustedes, los chicos, se sientan más atraídos a venir y a ser parte de la biblioteca? Bueno, aquí en el CRA del Samuel Sáenz, se ha avanzado muy positivamente. Vamos a ver, ya perdimos el miedo a la computadora, entonces tenemos computadoras con acceso a internet cuando queramos para venir a hacer trabajos, etcétera. No todo el mundo tiene la facilidad de tener una computadora en el casa. Tenemos las laptops, tenemos los videobins, aparte del archivo de libros que hay, ¿verdad? El libro físico. Y ahora tenemos libros electrónicos, etcétera, etcétera. Aparte del espacio físico, la biblioteca es muy importante para otras actividades culturales. Y el manejo de la biblioteca debe también propiciar esa horizontalidad educativa. Porque cuando el estudiante encuentra en el CRA
una opción para él aprender por sí mismo, para que si me interesa un tema X, político, etcétera, yo pueda venir a hacer mis investigaciones, y queriendo aprender y queriendo escribir, y que yo quiero hacer poemas, pues puedo venir aquí hay computadora, tengo impresora, tengo de todo. Y sí, que sea un facilitador y que eliminemos la burocracia. Onda UNED, acortando distancias. El proceso de recolección de datos fue entre los meses de abril y julio. Al final de esta fecha, un 88% de las bibliotecas escolares realizaron el envío del formulario completo y las fotografías de la biblioteca que registra las salas de estudios, la colección, el recurso tecnológico y otros. Esta colección de imágenes es de gran apoyo a la labor de investigación para la recolección de la información visual del estado de las bibliotecas. Además, se amplió el periodo de recepción de formularios hasta el mes de agosto, cuando se logró alcanzar un 92.5% de todas las bibliotecas escolares de Costa Rica, representando un enorme éxito para el censo y la contribución de los bibliotecarios escolares. También en este proceso jugaron un papel importante las redes de bibliotecarios en el territorio nacional, para poder promocionar y apoyar este proceso en las regiones. Para el mes de septiembre se tabularon los datos. También se realizó la comprobación, con visitas para verificar dicha información en zonas alejadas. Se utilizaron informantes y llamadas telefónicas. Se realizaron grupos focales en todo el país. El recorrido inició en San José, capital de Costa Rica. Nos dirigimos ligeramente al sur, al pueblo de Desamparados. Luego, Cartago, la antigua capital de Costa Rica. Continuó el recorrido hacia Heredia, Alajuela y posteriormente Grecia. Terminamos el recorrido en el Valle Central, en Palmares. Luego, a la zona norte de nuestro país, San Carlos. Nos comenzamos a dirigir hacia el Caribe, Sarapiquí, y posteriormente la Perla del Caribe, Limón. Luego un recorrido por los territorios indígenas en Amubri, Talamanca. Luego un recorrido hacia el sur de Costa Rica en Ciudad Neyli. La siguiente parada fue San Isidro del General en Pérez Celedón. Luego volvimos a la costa y fuimos a Quepos. Santiago de Puriscal también fue parte del recorrido. Luego visitamos la Perla del Pacífico, Punta Arenas. Nos dirigimos luego a la capital del folclor costarricense, Nicoya. Luego nos dirigimos a Liberia, cabecera de la provincia de Guanacaste. Finalmente volvimos a San José. En octubre del 2012, en el evento de tecnologías de la información del Ministerio de Educación Pública, se dan a conocer los primeros resultados. Y entre los meses de noviembre del 2012 a febrero del 2013, se redacta el primer informe. El 20 de mayo del 2013 se dan los resultados finales. Así se llega a la meta y los objetivos planteados, cumpliendo con un proceso histórico que marca el inicio de un camino de transformación de bibliotecas escolares a centros de recursos de aprendizaje. Muchas gracias por formar parte de esta historia.